Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Regresé a casa después del turno nocturno, y allí estaban la madre de mi prometido y un agente inmobiliario discutiendo la venta de mi apartamento. Mis cosas, recogidas en una bolsa, yacían en el pasillo. Cariño, tu apartamento hemos decidido venderlo con mi hijo. La operación será mañana por la mañana, obligatoriamente. El dinero lo gastaremos en su boda, y el resto me lo quedaré yo por la organización. Lo que hice después de estas palabras hizo que todos huyeran despavoridos. Isidora se despertó porque fuera una alarma de coche aullaba desesperadamente. Las 7:45. Sábado. Podía haberse quedado tirada en la cama al menos una hora más, pero el cuerpo ya se había activado. No volvería a dormirse ni a golpes. Permaneció unos minutos mirando al techo, donde las sombras borrosas de las ramas desnudas se mecían iluminadas por la farola de afuera. Luego, con un suspiro pesado, apartó la manta, puso los pies en las baldosas frías y se arrastró hasta el baño. Los radiadores apenas calentaban. Ese año encendieron la calefacción tarde, y por las mañanas el apartamento estaba helado. Isidora se echó sobre los hombros la vieja manta de su abuela, que siempre estaba colocada en el respaldo del sillón, y avanzó por el pasillo arrastrando los pies descalzos. El apartamento la recibió con su acostumbrado silencio. Un estudio de 42 metros cuadrados, en un edificio de paneles en la colonia obrera. El edificio se había construido en los años 70, las paredes eran delgadas, se oía a los vecinos incluso un piso más arriba y a los lados. Pero Isidora ya estaba acostumbrada. Era su hogar. La abuela Ermelinda le había dejado aquel lugar un año atrás, tras haber alcanzado a firmar la donación antes de morir. La abuela murió tranquila, durmiendo, en mayo del año pasado. 82 años. Los últimos meses casi no salía del apartamento, solo bajaba a la tienda del edificio por pan y arroz. Isidora la visitaba. Cada fin de semana le llevaba comida, limpiaba, cocinaba para toda la semana. Y en marzo, de repente, la abuela la llamó entre semana y le dijo: «Vamos a ver al notario. Quiero tramitar la donación mientras todavía estoy en mis cabales». Isidora había intentado protestar entonces: «Abu, ¿para qué hablas así? Te queda vida todavía». Pero Ermelinda solo negó con la cabeza, con su gesto obstinado de siempre. «Ya viví lo mío, nieta. Tú cuida bien este apartamento. Está bendecido. Viví aquí casi 40 años. Las paredes recuerdan». A veces Isidora todavía se sorprendía esperando que, en cualquier momento, su abuela saliera de la habitación con su bata desgastada y se arrastrara hacia la cocina a poner la cafetera turca. Pero la abuela ya no estaba, y el apartamento había quedado completamente suyo, de Isidora. En las paredes aún colgaban las fotografías en blanco y negro de la abuela, en marcos de madera. En el alféizar seguían las macetas con geranios, que Isidora regaba religiosamente los miércoles y sábados. En el aparador la antigua vajilla de café con florecitas azules, de la que bebían café cuando Isidora era niña y pasaba las vacaciones con su abuela. Se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. 28 años. Cabello oscuro hasta los hombros, ojos grises con permanentes ojeras de falta de sueño. El rostro demacrado. La última semana había sido pesada, 3 turnos nocturnos seguidos. Trabajar de enfermera en un hospital municipal no era precisamente un pan fácil. Turnos de 12 horas, a veces de noche. Pacientes caprichosos, médicos exigentes, un sueldo de $750 netos, con los pluses nocturnos a veces llegaba a 900. No daba para lujos, pero tampoco pasaba hambre. Lo más duro de aquel trabajo no era el cansancio físico. Lo peor era ver cómo la gente se va. En 6 años en el hospital, Isidora había visto de todo. Aprendió a no llorar cuando en la reanimación no lograban salvar a otro abuelo infartado. Aprendió a decirles a los familiares palabras terribles con voz firme. Pero acostumbrarse a esto. No, nunca se acostumbró. Al menos ya no tenía que pagar alquiler. 3 años antes de la muerte de la abuela, Isidora alquilaba una habitación en una vieja casa en la colonia Romero Rubio.
$350 al mes más los servicios. La mitad del sueldo se iba sin retorno. Pero ahora tenía lo suyo, algo propio, sin deberle nada a nadie. Isidora preparó café en la cafetera turca, sacó arroz del refrigerador y le puso crema. El desayuno de los campeones. Su amiga Paulina, que trabajaba en el mismo hospital pero en cirugía, siempre decía que Isidora comía como una estudiante con beca. Ya casi cumples 30, deberías comer comida normal, no ese arroz con cara de huérfano. Isidora se reía, al menos es sano y barato. Afuera, el cielo de noviembre clareaba con un gris opaco. Los árboles del patio estaban desnudos, negros, como dibujados con tinta china sobre asfalto húmedo. Isidora los observaba mientras sorbía café y pensaba que, al parecer, la vida empezaba a enderezarse. Tenía su propio apartamento, un trabajo estable, y desde hacía 4 meses estaba Agapito en su vida. Se conocieron en verano, en el supermercado. Isidora empujaba un carrito entre los estantes intentando recordar si ya se le había acabado el detergente o aún quedaba algo. El carrito era incómodo, una rueda se atascaba, y ella estaba tan concentrada en pelear con aquel artefacto indomable que no vio al hombre que doblaba la esquina. El choque no fue fuerte, pero sí ruidoso. De su cesta se desparramaron naranjas que rodaron por el suelo como pelotitas anaranjadas. ¡Ay, perdón! Isidora se agachó a recoger la fruta. No pasa nada, él se agachó también, y ella vio sus ojos. Castaños, con chispas pícaras, y su sonrisa, abierta, juvenil, no son de cristal, ¿no? Tenga, creo que están todas intactas. Gracias. Él se levantó y volvió a poner las naranjas en la cesta. Oiga, ¿puedo invitarla a un café? Como compensación por el daño moral. Isidora quiso negarse. Siempre rechazaba ese tipo de propuestas de desconocidos. Después de lo que pasó con su ex, que 2 años atrás resultó estar saliendo a la vez con una colega, había aprendido a mantener las distancias. Él se llamaba Bernardino. Salieron año y medio, ella ya pensaba en vivir juntos, incluso miraba anillos de compromiso por internet, y luego, por casualidad, lo vio en un centro comercial. Con otra. Él la llevaba de la mano, le besaba la sien. Isidora entonces se dio media vuelta y se fue sin decir nada. Por la noche le escribió un mensaje, lo vi todo. No me llames más. Él llamó, por supuesto. Intentó explicarse. Ella bloqueó su número y pasó 2 semanas llorando por las noches en la almohada. Después de eso, ninguna relación seria. Hubo citas esporádicas, un par de romances breves, pero no pasaban de los primeros encuentros. Ella misma no entendía si era que le tocaban hombres equivocados o si se había vuelto demasiado cautelosa. Pero había algo en ese chico de las naranjas. Inofensivo, quizá. Como si ni él mismo creyera del todo que ella aceptaría, pero decidió intentarlo. Hay una cafetería al cruzar la calle, dijo ella, sorprendida de sí misma. Él se llamaba Agapito. 31 años, trabajaba de gerente en una tienda de electrodomésticos en la colonia Anáhuac. Vivía cerca, en la colonia industrial, alquilaba una habitación con otro muchacho. Era originario de Oaxaca, se había mudado a Ciudad de México 5 años atrás. A buscar el peso largo, rió. Como todos. En casa no hay un trabajo decente, y aquí al menos hay alguna perspectiva. Él bromeaba mucho, reía con facilidad, no hacía preguntas incómodas ni lanzaba cumplidos fuera de lugar. Contaba cosas del trabajo, de los clientes graciosos que iban a comprar un refrigerador y pasaban 1 hora preguntando qué color combinaba mejor con los azulejos de la cocina. Isidora se sorprendió a sí misma sonriendo. De verdad, no por cortesía. Intercambiaron teléfonos. Agapito escribió esa misma noche, hola. Soy yo, el torpe de las naranjas. Ella respondió con un emoji. La primera cita fue 3 días después. Cine. Luego paseo por el Parque Chapultepec. Él le tomó la mano, y su palma era cálida, confiable. La segunda fue en un restaurante de comida asiática, donde Agapito manejaba los palillos con torpeza, y los dos reían cuando el arroz se le caía fuera de la boca.
La tercera terminó en casa de ella. A la mañana siguiente, Isidora yacía mirando el techo, escuchando cómo él trasteaba en la cocina. Intentaba preparar café en la cafetera turca, pero no entendía cómo funcionaba. Ella se levantó y se lo mostró. Él observaba con atención, memorizando. Quizá, pensó entonces, esta vez sí funcione. La relación avanzaba con suavidad, sin dramatismos. Agapito resultó ser exactamente como parecía desde el primer encuentro, ligero, fácil de llevar. No exigía reportes diarios, no hacía escenas de celos, no se ofendía si ella, cansada del turno, solo quería acostarse en silencio. Al cabo de un mes, él ya tenía su cepillo de dientes allí. A los 2 meses, dejó un juego de ropa de repuesto. A los 3, empezó a quedarse a dormir con regularidad, los fines de semana y a veces entre semana. Isidora no apresuraba nada. Después de la experiencia con su ex, había aprendido, no a pegarse demasiado rápido, no construir castillos en el aire. Pero con Agapito todo salía de forma natural, como si así debiera ser. Lo único que le incomodaba un poco eran las llamadas de su madre. Florinda llamaba casi todos los días. A veces 2 veces. Agapito contestaba y se iba al balcón o al baño, hablaba largo rato, en voz baja. Volvía con una sonrisa culpable. Mamá otra vez se preocupa. Pregunta cómo estoy, qué comí, si no me enfermé. Pero si eres un hombre adulto, dijo Isidora una vez. ¿Para qué quieres saber qué comiste? Estás sola. Mi papá murió, no tengo hermanos. Solo yo. Por eso se angustia. Isidora no quiso profundizar. Cada quien tiene su relación con sus padres. Luego vino la primera conversación con Florinda por videollamada. Agapito llamó a su madre delante de Isidora adrede, para presentarlas. En la pantalla apareció el rostro de una mujer de unos 55 años. Pelo teñido, labial llamativo, aretes de oro. Mirada aguda, evaluadora. Isidorita, hola. Agapito me ha contado tanto de ti. Qué lindita eres. Una muñequita. Hola, respondió Isidora con contención. ¿No me maltratas al hijito? Él es sensible, delicado. Hay que quererlo, cuidarlo. La conversación duró unos 20 minutos. Florinda preguntaba por el trabajo, la familia, los planes. Las preguntas eran aparentemente normales, pero algo en el tono inquietaba. Como si no fuera una charla, sino una entrevista. Cuando Agapito colgó, Isidora preguntó. ¿Siempre es así? Tan insistente. Mamá solo se preocupa. Ya la conocerás. Es buena. Isidora asintió. Pero por dentro quedó una sensación desagradable. A principios de octubre, Agapito habló de vivir juntos. Oye, le dijo durante la cena, ¿y si me mudo contigo? Para siempre. ¿Para qué pagar la habitación si de todos modos paso casi todo el tiempo aquí? Isidora lo pensó 3 días. Consultó a Paulina. El tipo es normal, no bebe, trabaja, dijo ella. No es millonario, ¿y qué? Quédate con él antes de que se vaya. Al final, Isidora aceptó. Agapito se mudó a mediados de octubre, llevó 2 maletas y una bolsa deportiva. No era mucho para un hombre de más de 30, pero ella decidió no darle importancia. Cada quien vive como puede. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Agapito resultó ser un compañero de piso tolerable, no dejaba los calcetines tirados, lavaba los platos, no roncaba. Por las mañanas preparaba café, por fin había aprendido a usar la cafetera turca. Por las noches veían series juntos, a veces preparaban la cena para 2. Isidora se sorprendía pensando en lo mucho que le gustaba esa sensación de no estar sola. Llegar a casa y saber que alguien la esperaba. Despertarse y sentir un cuerpo cálido al lado. Solo una cosa ensombrecía el cuadro. Agapito casi no aportaba dinero para el apartamento. El primer mes dio $100 para los servicios, luego 60. Después dejó de dar por completo, alegando retrasos en el pago de su salario. Isidora no insistió, pensó que ya hablarían del tema más adelante.
Al fin y al cabo, no era un extraño. Luego él dijo: Isidora, mamá quiere venir. Conocerte en persona. ¿Aquí, a este lugar? Pues sí, una semanita. Te extraña, quiere ver cómo vivimos. Aquí solo hay un cuarto, Agapito. ¿Dónde va a dormir? El sofá se hace cama. O compramos una plegable. Isidora no quería aceptar. Pero Agapito la miraba con tanta ilusión que cedió. Está bien, una semana. Pero solo una. Te lo prometo. Él la besó en la mejilla. Ya la conocerás, es genial. Florinda llegó a finales de octubre. Isidora acababa de volver de un turno diurno. Abrió la puerta y oyó en la cocina una voz femenina desconocida. Fuerte, segura. Y la risa de Agapito, alegre, casi infantil. Entró a la cocina. Florinda estaba sentada a la mesa. En persona se veía distinta a como aparecía en videollamada, más grande, más imponente. El pelo teñido, recogido en un peinado alto, un collar de oro en el cuello, aretes voluminosos. Una blusa llamativa con estampado floral. Isidorita. Se levantó de un salto, abriendo los brazos. Por fin. Ven, déjame abrazarte. Antes de que Isidora pudiera decir algo, quedó atrapada en un abrazo apretado. Un perfume dulce, sofocante. Hola, musitó ella, liberándose. ¡Qué flaquita eres! Agapito, ¿no alimentas a esta niña? Solo huesitos. No te preocupes, yo los voy a engordar. Les traje unos tamales. Para chuparse los dedos. En la mesa ya había una olla, pan cortado, frascos con conservas. ¿Hace mucho que llegó? Preguntó Isidora. Unas 3 horas. Agapito me recogió en la central. Yo me fui directo a la tienda, compré cositas. Su refri está hecho un desierto. Tenemos de todo. Pura comida procesada. ¿Eso es comer? No, mi niña, así no vamos a estar. Mientras esté aquí, van a comer bien. Isidora quiso replicar, pero guardó silencio. Agapito la miraba suplicante. Gracias, dijo ella forzadamente. Qué amable. Perfecto. Florinda sonrió ampliamente. Yo sabía que íbamos a llevarnos de maravilla. La semana empezó cuesta arriba. A la mañana siguiente, Isidora se despertó con ruido en la cocina. 6:30, sábado. Se puso la bata y salió. Florinda estaba de pie junto a la estufa, con delantal, friendo enchiladas. En la sartén de hierro fundido de la abuela. Buenos días. Decidí preparar enchiladas. A Agapito le encantan desde niño. Hoy es mi día libre. Quería dormir. Ay, perdón, mi niña. No pensé que fuera tan ruidosa. Siéntate, come algo. Las enchiladas estaban ricas, pero Isidora comía sin apetito. Algo en la situación estaba mal. Una desconocida adueñándose de su cocina, mandando, decidiendo. Después del desayuno quiso ir al baño, pero estaba ocupado por Florinda. Se oía como chapoteaba, tarareando. Isidora esperó en el pasillo 15 minutos, luego 20. Por fin la puerta se abrió. Ay, ¿estabas esperando? Perdón, mi niña. Aproveché para limpiar un poco. Lavé el piso. Tus toallas estaban mal colgadas, así que las acomodé. Isidora entró. Todo estaba movido. Su cepillo de dientes en otro vaso. La toalla en ganchos ajenos. En el borde de la bañera habían aparecido frascos desconocidos, crema, loción. Esa noche dijo: por favor, no toque mis cosas. Ay, solo quería ayudar. ¿Por qué reaccionas tan fuerte? Es mi apartamento. Yo misma decido dónde debe estar cada cosa. Florinda frunció los labios. En sus ojos brilló algo, ofensa, ira, pero se esfumó al instante. Está bien, mi niña, como digas. La semana transcurrió en un estado de tensión constante. Florinda ya no cruzaba límites tan directos, pero presionaba de otra forma.
Comentaba todo, cómo se vestía Isidora, cómo cocinaba, cómo limpiaba. Esa falda te hace ver más ancha. La papa hay que pelarla más delgada. El polvo hay que limpiarlo todos los días. Cada comentario estaba envuelto en un tono de cuidado, pero ese cuidado daba ganas de trepar por las paredes. Agapito no lo notaba, o fingía no notarlo. Estaba feliz de tener a su madre cerca. Pasaban horas sentados en la cocina, hablando de sus cosas. Isidora se sentía de sobra en su propia casa. Al séptimo día dijo: la semana ya pasó. ¿Cuándo se va Florinda? Agapito vaciló. Quiere quedarse un poco más. En Oaxaca está sola. Un par de semanas más, ¿sí? Quedamos en una semana. Isidora, es mi madre. No puedo echarla a la calle. Isidora lo miró largo rato, luego asintió. Bien, 2 semanas. Pero como máximo. 2 semanas se convirtieron en 3, 3 en un mes. Florinda se instalaba cada vez más. Se compró pantuflas y una bata, colgó su ropa en el armario, ocupó toda una repisa del refrigerador. Isidora contaba los días. A principios de noviembre ocurrió el primer conflicto serio. Isidora volvió del trabajo y encontró sus cosas movidas en la habitación. La ropa interior del armario estaba en otra repisa, los libros de la mesita en el alféizar. Y en el espacio libre había aparecido una foto de Agapito de niño, con un trajecito de marinero. ¿Qué es esto?, preguntó. La traje de casa. Quería alegrar un poco a Agapito. Tus cosas solo las moví, estaban mal colocadas. Le pedí que no tocara mis cosas. Pues mira. La voz de Florinda se volvió repentinamente dura. Yo soy la madre de tu futuro esposo. Podrías hablarme con más educación. Y yo soy la dueña de este apartamento. Agapito asomó la cabeza desde la cocina. ¿Qué pasó? Tu novia me está faltando al respeto, sollozó Florinda. Yo hago tanto por ustedes y ella. Isidora, ¿por qué eres así? Mamá solo intenta ayudar. Isidora se fue sin responder. Se encerró en el baño. Se sentó en el borde de la bañera. Esa noche intentó hablar con Agapito. Así no se puede seguir. Ten paciencia, es una señora mayor. Ya llevo mes y medio teniéndola. Pues ten un poquito más. Ella se volvió hacia la pared y guardó silencio. Unos días después, Isidora llegó a casa más temprano de lo habitual. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entró despacio y escuchó la voz de Florinda. Hablaba por teléfono, frente a la ventana, de espaldas. Sí, el apartamento no está mal. 42 metros, de una recámara. La zona no es gran cosa, pero el metro queda cerca. Yo creo que por unos 100.000 se va, si no regateas. Isidora se quedó petrificada. No, ella no sospecha nada. Agapito trabaja en eso, pronto la convencerá. Está tan enamorada que firmará lo que sea. Isidora salió de puntillas. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Bajó al primer piso, se sentó en el alféizar junto a los buzones. Le temblaban las manos. 100.000. Ella no sospecha. Firmará lo que sea. Era como un golpe en el pecho. Sacó el teléfono y llamó a Paulina. Paulina, voy para tu casa. Tenemos que hablar. En la cocina de Paulina, Isidora le contó todo. Entonces escucha, dijo su amiga. Legalmente no pueden hacer nada. El departamento es tuyo, la donación está a tu nombre. Sin tu firma no habrá ninguna venta. ¿Y si la falsifican? Eso es un delito penal, fraude. Es muy raro que alguien se arriesgue a tanto. ¿Qué hago entonces? Habla con Agapito. Pregúntale directamente. Esa noche, Isidora hizo justo eso. Hoy escuché a tu mamá hablando por teléfono. Sobre mi departamento. Sobre venderlo. Agapito parpadeó. ¿De qué hablas? De lo que escuché. Dijo que tú me convencerías de firmar algo. Isidora, entendiste mal. Mamá no diría eso.
Estaba parada en el pasillo. Entonces interpretaste mal. Tal vez hablaba de otro departamento. Agapito. Isidora, no te reconozco. ¿No confías en mi mamá? Tengo que confiar. Él guardó silencio, luego la abrazó. ¿Estás cansada? Hablemos mañana. Con la cabeza fría. Isidora no discutió. No tenía fuerzas. Al día siguiente no se dio la conversación. Ni al siguiente. Isidora empezó a convencerse de que quizá había imaginado cosas. Tal vez se referían a otro departamento. Tal vez entendió mal. Pero comenzó a prestar más atención. Florinda preguntaba a menudo sobre el departamento. De manera casual, como si nada. ¿Cuándo lo había comprado la abuela? ¿Dónde guardaban los papeles? ¿Cuánto pagaban de servicios? Un día Isidora la sorprendió haciendo algo extraño. Estaba revisando el cajón donde se guardaban los documentos de su abuela. ¿Qué está haciendo? Florinda dio un respingo. Buscaba calcetines. Agapito lavó y confundí los cajones. ¿Calcetines? ¿En el cajón de los documentos? Esa noche Isidora cambió todos los papeles de sitio y compró una pequeña caja fuerte que colocó debajo de la cama. Una semana después, Isidora volvió a llegar temprano. El departamento parecía vacío. Se quitó los zapatos, avanzó sin hacer ruido y escuchó voces desde la habitación. Florinda. Todo va según el plan. Agapito dijo que pronto aceptará. Solo hay que presionarla un poco más. La voz de Agapito. Mamá, no estoy seguro. Ella sospecha. Tonterías. ¿Qué va a sospechar? No estamos haciendo nada criminal. Solo optimizamos la situación. Pero ella es la dueña. Sin su consentimiento no se puede hacer nada. El consentimiento se consigue. Cuando se casen y sean marido y mujer, será otra cosa. El patrimonio será de ambos. Solo lo adquirido dentro del matrimonio. El departamento es de antes. Agapito, no me confundas. Hay maneras. Isidora estaba en el pasillo, pegada a la pared. Ahí estaba. La confirmación. Salió del departamento en silencio. En casa de Paulina se quedó hasta la medianoche. Necesitas un abogado, dijo su amiga. Una consulta formal. Al día siguiente, Isidora fue al servicio de asesoría jurídica gratuita. El abogado, un chico joven con gafas, la escuchó con atención. Legalmente usted está protegida. El departamento es suyo por donación y se otorgó antes del matrimonio. Incluso si se casara, seguiría siendo su propiedad personal. Su esposo no podría reclamarlo en caso de divorcio. ¿Y si falsifican documentos? Eso sería un delito. Pero para llevar a cabo la venta necesitan su firma, certificada ante notario. ¿Qué hago entonces? No firmes nada que tenga que ver con el departamento. Ningún poder notarial. Si te presionan, ve a la policía. Él vaciló. Y, en tu lugar también me replantearía esa relación. Isidora asintió. En los días siguientes fingió no saber nada. Iba al trabajo, volvía a casa, hablaba con Agapito y con su madre, pero por dentro todo había cambiado. Miraba a Agapito y no sentía nada. El amor se había evaporado. Solo quedaba una desconfianza fría. Parecía que Florinda lo presentía. Se volvió aún más insistente. Isidorita, ¿no has pensado en vender este departamentito? Es pequeño. Podrían comprar algo más grande, en las afueras. Me gusta este departamento. Pero si es de una sola recámara, y ustedes son 3. Cuando lleguen los niños, no habrá espacio. Aún no estamos casados. ¿Y para qué esperar? Agapito está listo. Tú eres la que frena todo. Esa noche Agapito se acercó. Tenemos que hablar. Sobre el futuro. Creo que ya es hora de formalizar. ¿Y tu mamá? ¿Va a vivir con nosotros? ¿Siempre? Está sola. No tiene a dónde ir. Tiene su departamento en Oaxaca.
Allí está mal. Agapito, este departamento es mío. No estoy dispuesta a compartirlo eternamente con tu madre. Pero ella ayuda, cocina, limpia. Yo no se lo pedí. Él la miró. Por primera vez, ella vio ira en sus ojos. Eres un egoísta, solo quieres que todo sea a tu modo. Quiero que me respeten en mi casa. Él se dio la vuelta y se fue con su madre. A finales de noviembre, Isidora tomó varios turnos nocturnos seguidos. En parte para ganar un poco más antes de Año Nuevo, en parte para evitar estar en casa. El trabajo la agotaba. Llegaba por la mañana, caía dormida, despertaba por la tarde y volvía al turno. Casi no veía a Florinda. Tampoco a Agapito. El 26 de noviembre fue un turno especialmente duro. Llegaron varios pacientes de urgencia, corrió toda la noche. Al amanecer apenas podía mantenerse en pie. Su relevo llegó a las 6. Isidora se cambió y salió del hospital. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Caía una llovizna fina. 20 minutos en metro hasta casa. Entró a una cafetería 24 horas en la estación, pidió un latte, quería sentarse, recobrar fuerzas. El teléfono vibró. Era Paulina. Isidora, ¿dónde estás? En una cafetería, saliendo del turno. No vayas a tu casa. ¿Qué? Tengo una amiga en una inmobiliaria. Le pedí que revisara. Extraoficialmente. Y resulta que ya hay comprador para tu departamento. Isidora casi dejó caer el teléfono. ¿Cómo que hay? Alguien ya habló para la operación. La visita está programada para esta semana. Es imposible. No firmé nada. Lo sé, por eso te digo, no vayas. Ven a mi casa. Isidora se quedó mirando a la nada. La operación agendada, un comprador listo. Pero ella no había firmado nada. ¿Pensaban hacer algo sin ella? ¿O iban a obligarla a firmar? Se levantó, salió de la cafetería. Y lo entendió. No iría a casa de Paulina. Iría a la suya. Quería verles la cara, oír qué dirían, entender qué esperaban lograr. El trayecto tomó 20 minutos. Caminaba rápido, casi corriendo. Subió a su piso, sacó las llaves y se quedó quieta. La puerta estaba entreabierta. Una luz se filtraba por la rendija. Isidora empujó la puerta y entró. En el pasillo, ordenadas junto a la pared, había bolsas negras de basura. 5 o 6. De una sobresalía la manga de su bata, la de su abuela, con las rosas desteñidas. De otra, la esquina de un portarretratos. Sus cosas. Empacadas y listas. De la cocina venían voces. Isidora avanzó un paso y se detuvo en el umbral. En la mesa había 3 personas. Florinda, con una blusa elegante color borgoña, el cabello arreglado, maquillada como para una fiesta. En el cuello brillaba la cadena de oro, y en las orejas los mismos aretes enormes que Isidora había llegado a detestar. Junto a ella, un hombre desconocido de unos 45 años, con un traje gris barato, entradas en el cabello y mirada huidiza. Frente a él, en la mesa, había una carpeta abierta con documentos. Isidora vio el logotipo de una inmobiliaria en la esquina, líneas impresas en letra pequeña, casillas vacías para firmas. Y Agapito. Su Agapito. Su prometido, con quien ya había empezado a hablar de fecha de boda. Estaba sentado, mirando su teléfono, y ni siquiera levantó la cabeza cuando ella apareció en la puerta. Florinda fue la primera en reaccionar. Alzó la mirada y, por un brevísimo instante, Isidora vio desconcierto en sus ojos. Pero solo un instante. Después, el rostro de la suegra se iluminó con su acostumbrada sonrisa empalagosa. ¡Ay, Isidorita! Exclamó como si recibiera a una amiga de años. Te esperábamos para el almuerzo. Después de un turno nocturno siempre duermes hasta la 1, ¿no? Isidora guardó silencio. Miraba los papeles, el logotipo de la inmobiliaria, las líneas en blanco para las firmas. ¿Qué es esto? La voz le salió ronca,
ajena, como si otra persona hablara por ella. ¿Esto? Florinda agitó la mano con descuido, como si hablara de una lista de compras o de un recibo de luz. Siéntate, querida. Debes de estar agotada. ¿Quieres café? Acabo de prepararlo. ¿Qué son estos papeles? Ay, no te pongas así de golpe. Florinda negó con la cabeza, con expresión de madre paciente que explica lo obvio a un niño testarudo. Estuvimos conversando con Agapito. Hizo una pausa, clavó en Isidora sus ojos afilados y sonrió. Esa sonrisa que siempre la revolvía por dentro. Querida, dijo, apoyando las manos sobre la mesa y adoptando ese tono condescendiente de maestra corrigiendo a un alumno rezagado, hemos decidido con mi hijo vender tu departamento. Las palabras cayeron en el silencio como piedras al agua. Isidora escuchaba, entendía cada término por separado, pero juntos no formaban ningún sentido. La operación es mañana por la mañana, continuó Florinda con ese tono frío y empresarial. Debe concretarse sí o sí. Este es Gumecindo, asintió hacia el hombre del traje gris. De la inmobiliaria. Él se encargará de todo. El comprador es bueno, serio, paga en efectivo. El hombre, Gumecindo, tosió con nerviosismo y volvió a hundirse en los documentos. El dinero lo usaremos para su boda, añadió Florinda, como si le hiciera un favor a Isidora. Y el resto me lo quedo yo por la organización. ¿Por la organización? Repitió Isidora. Claro, por las molestias. He invertido tantas fuerzas viviendo aquí, cocinando, limpiando, poniendo orden. ¿Crees que eso no cuesta? Tiempo, dinero, querida. Hablaba como si todo ya estuviera decidido. Como si Isidora no fuera la dueña del departamento, sino una inquilina a la que amablemente se notifica que debe irse. Isidora miró a Agapito. Él seguía mirando el teléfono. Agapito. Él se sobresaltó y levantó los ojos. No había vergüenza ni arrepentimiento en su mirada. Solo un fastidio cansado, como el de alguien interrumpido en algo más importante. Isidora, entiéndelo, dejó el teléfono en la mesa, pero enseguida volvió a tomarlo entre los dedos. Mamá tiene razón. El departamento es pequeño, estamos apretados los tres. Lo vendemos. Compramos algo más grande, algo decente. Afuera de la ciudad es más barato. ¿Los tres? Preguntó Isidora. Pues sí. Mamá ya está con nosotros. Allá en Oaxaca está sola. Aquí nos tiene a nosotros. La familia. La familia, repitió Isidora. La palabra sonó rara, hueca, como el nombre de algo que alguna vez conoció pero ya había olvidado. Exacto, la familia, intervino Florinda. Ahora somos una sola familia, Isidorita. Tú, Agapito y yo. Hay que cuidarnos mutuamente. ¿Y en este cuartucho se puede vivir bien? Ni moverse, ni recibir visitas. El agente volvió a toser y se removió en la silla. Tal vez. Revisemos los documentos, murmuró sin mirar a Isidora. El tiempo apremia, el comprador está esperando. Sí, sí, dijo Florinda, girando hacia él. Ya vamos, Gumecindo. Isidorita solo está cansada del turno. Necesita procesarlo. ¿Verdad, querida? Siéntate, descansa. Nosotros vamos adelantando. Tú solo firmas aquí y aquí. Señaló los papeles con el dedo. Isidora miraba esos documentos, los recuadros en blanco para las firmas, la palabra vendedora impresa en negritas. Y de pronto lo entendió. No estaban locos. No era una broma. Iban en serio. De verdad pensaban hacerlo. Contaban con que ella, agotada tras la guardia, aturdida, desarmada, firmaría todo lo que le pusieran enfrente. O, si estallaba, siempre podrían llamar a emergencias, decir que tenía un colapso nervioso, buscar declararla incapaz. Y entendió, habían decidido quitarle su casa. Su única casa. Suya. Y hacerlo con una sonrisa. Isidora sintió que algo hacía clic dentro de ella. Como si un interruptor se hubiera activado.
El cansancio desapareció. El miedo también. Solo quedó una claridad fría, perfecta, afilada como cristal. No, dijo. Florinda alzó las cejas. ¿Cómo que no? No. No voy a firmar nada. Isidorita, ¿por qué te pones así, como una niña? Florinda empezó a levantarse de la mesa. Siéntese. La voz de Isidora era baja, pero había en ella algo que detuvo a Florinda a mitad del movimiento. Siéntese, repitió, y escuche con atención. Este departamento es mío, una donación de mi abuela. Está a mi nombre y solo al mío. Sin mi firma notariada no hay ninguna operación posible. Cualquier abogado puede decirle eso. Pero somos familia, intentó Agapito. No somos familia. Ni siquiera estamos casados. No tienes ningún derecho sobre este departamento. Isidora, no seas así. ¿Y todo esto que están haciendo? Isidora recorrió la mesa con la mirada, los papeles, el agente inmobiliario, se llama intento de fraude. Un delito penal. Hasta 10 años de prisión. El agente palideció. Yo no sabía. Empezó a recoger los papeles con torpeza. Me dijeron que la dueña estaba de acuerdo. Yo pensé. ¿Pensó? Repitió Isidora. Entonces le mintieron. Y si no quiere convertirse en cómplice, le sugiero irse. Ahora mismo. El agente se levantó de un salto, agarró la carpeta y salió casi corriendo. En la puerta tropezó, dejó caer unos papeles, pero no volvió por ellos. Siguió huyendo por el pasillo. La puerta de entrada dio un portazo. Isidora quedó a solas con Agapito y su madre. Florinda estaba de pie, aferrada al respaldo de la silla. La sonrisa se le había caído del rostro como una máscara mal pegada. Debajo apareció otra expresión, dura, rabiosa, depredadora. ¿Qué te crees? Silbó. Nosotros aquí sacrificándonos por ti, y tú. Se sacrificaban por ustedes, la interrumpió Isidora. Desde el principio. No vinieron de visita, vinieron a inspeccionar. A observar, a husmear, a hurgar en mis documentos. Mentira. La vi rebuscando en el cajón. Y escuché sus llamadas. Hablando de los $100,000, diciendo que yo no sospechaba nada. Florinda abrió la boca. Y la cerró. Por un instante, sus ojos se nublaron de desconcierto. Agapito, Isidora se volvió hacia él, ¿tú lo sabías? Él guardó silencio, mirando al suelo. ¿Sabías que ella planeaba esto? Isidora. Levantó la mirada. Entiende, mamá quería lo mejor. El departamento de verdad es pequeño, ¿y si lo vendemos? ¿Lo sabías? No era una pregunta. Agapito desvió la mirada. Y allí, en ese segundo, Isidora lo comprendió completamente. No había amor. No había ninguna oportunidad única de formar una familia. Solo había cálculo. Desde el principio. Cálculo frío y cínico. Las naranjas en el supermercado. El encuentro casual. ¿De verdad fue casual? ¿Cómo me encontraron? Preguntó. ¿Qué? Agapito dio un respingo. Aquel día, en el supermercado. No fue casual, ¿verdad? Silencio. Isidorita, estás cansada. Necesitas descansar, dijo Florinda, dando un paso hacia ella y extendiendo la mano. Isidora retrocedió. No me toque. Vamos, por favor. Nosotros solo queríamos lo mejor. Ustedes querían robar mi departamento. No robar. Optimizar. Florinda agitó las manos. Eres joven, no entiendes. ¿Para qué quieres tanta vivienda tú sola? Nosotros podríamos, entre todos, vivir unidos, felices. Basta. Isidora alzó la mano, y Florinda se cayó de golpe. Hagan sus maletas, dijo Isidora. Los dos. Y lárguense. ¿Qué? Florinda abrió los ojos de par en par. ¿Nos estás echando? Sí. ¿Cómo te atreves? Soy la madre de tú.
Él no es nadie para mí. Las palabras sonaron tranquilas, frías. Agapito levantó la cabeza. Isidora. Nadie, repitió ella. No estamos casados, no estamos comprometidos. Eres solo un hombre que vivió en mi departamento. Gratis, por cierto. ¿Cuánto pagaste por los servicios en todo este tiempo? $100? ¿200? Yo pensaba. Pensabas. Siempre estabas pensando. Y mientras pensabas, tu madre se instalaba aquí como en su propia casa. Cocinaba con mis ollas, lavaba mi ropa, hurgaba en mis documentos. Eso es mentira. Chilló Florinda. Es verdad. Y ambos lo saben. Isidora los miró, madre e hijo, uno junto al otro, como dos conspiradores atrapados infraganti. Debería dolerle, debería sentir rabia, llorar, gritar, romperse. Pero por dentro solo había silencio. Un silencio hueco, como de una casa a la que ya le sacaron todos los muebles. Tienen 1 hora, dijo. Hagan sus maletas y váyanse. Si en 1 hora siguen aquí, llamo a la policía. No te atreverás. Florinda dio un paso adelante, su voz subió a un tono chillón. Escuincla insolente. No entiendes nada. Queríamos lo mejor para ti y tú. Seguía hablando. Algo sobre ingratitud, sobre la juventud moderna, sobre cómo ella, Florinda, había entregado su vida a su hijo y ahora una muchachita se atrevía a echarla. Isidora ya no escuchaba. Miraba la cocina, su cocina, donde esa mujer había mandado durante 2 meses. La estufa donde colgaba la sartén. La sartén de hierro fundido de su abuela, pesada, con paredes gruesas, ennegrecida por los años. La abuela Hermelinda freía papas en ella todos los domingos, cuando Isidora la visitaba. Con cebolla, eneldo, y una costra crujiente. Tomaban café ahí mismo, en esa cocina, en la vajilla con florecitas azules, mientras la abuela contaba historias de su juventud, de su esposo al que Isidora no conoció, del México de los 60. Florinda seguía gritando. Agapito murmuraba algo, intentando calmarla. Isidora pasó junto a ellos en silencio, tomó la sartén de su gancho. Pesada, sólida, familiar, como el apretón de manos de un viejo amigo. Se volvió. Florinda se interrumpió en seco al verla sostener la sartén. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Su voz tembló. Isidora no contestó. Solo se quedó ahí, apretando el mango frío del hierro, observando a los dos, la mujer con el rostro torcido por el miedo y el hombre retrocediendo hacia la pared. En los ojos de Isidora no había ira, ni odio. Solo una calma helada, definitiva. Isidora. Agapito levantó las manos, como si se protegiera. Isidora, espera, hablemos. Ella dio un paso hacia adelante. Podemos arreglarlo. Él retrocedió otro paso. No hace falta que hagamos esto. Podemos negociar. Un paso más. Florinda retrocedió también, chocó con una silla, casi cayó, se aferró a la mesa. Agapito. Chilló. Haz algo. Está loca. Pero Agapito ya no escuchaba. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Rápido, sin mirar atrás. Se golpeó el hombro con el marco, soltó un quejido, pero no se detuvo. Salió al pasillo, algo cayó al suelo con estrépito. Florinda se quedó sola. Estaba pegada a la pared, mirando a Isidora con los ojos desorbitados. Toda su soberbia, toda su arrogancia de dueña y señora se había evaporado de un golpe. Ante Isidora solo quedaba una mujer asustada, ya no tan joven. Isidorita. Susurró. Querida, yo no quería. Yo solo. Podemos arreglarlo. Isidora dio otro paso. Florinda soltó un chillido y echó a correr. Se lanzó hacia la puerta, tropezando con el marco, con la pared, con la mesa. En el camino perdió una pantufla, pero ni se detuvo. Salió al pasillo, empujó a Agapito, que forcejeaba con la cerradura, y ambos rodaron hacia la escalera. Isidora salió al pasillo. Junto a la puerta,
ordenados en fila, estaban los zapatos, las botas de Agapito, las botas de Florinda, los zapatos de la gente. Un pañuelo y unos papeles tirados por el suelo. Desde la escalera llegaba el eco rápido de pasos que bajaban y los gritos ahogados. Isidora se acercó a la puerta. Miró hacia la escalera. Vacío. Solo el eco que se alejaba, alejándose cada vez más. Luego el portazo del edificio. Silencio. Isidora cerró la puerta. Giró la llave. Una vuelta, otra. Echó la cadena. Luego se deslizó lentamente por la pared hasta sentarse en el suelo. La sartén se le resbaló de los dedos y cayó con un golpe sordo sobre el linóleo. Se quedó sentada en el pasillo, entre las bolsas de basura llenas de sus cosas, mirando a la nada. Las manos no le temblaban. No había lágrimas. Dentro estaba todo callado y vacío, como después de una tormenta. En el suelo, junto a la sartén, había una fotografía. La misma, la del marco roto. La abuela Ermelinda, joven y hermosa, la miraba desde la imagen en blanco y negro. Tranquila y sabia, como siempre. Tú solo cuida el departamento, recordó sus palabras. Está bendecido. Las paredes recuerdan. Lo cuidé, abuela, susurró Isidora. Lo cuidé. Pasó media hora. O una hora. O dos. Isidora no llevaba la cuenta del tiempo. Seguía sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared. No tenía fuerzas para levantarse. Ni ganas. El teléfono en el bolsillo de la chaqueta, tirada al lado, vibró. Una vez. Otra. Una tercera. Isidora se movió apenas. La vibración cesó. Y enseguida sonó de nuevo, insistente, exigiendo atención. Desganada, alargó la mano hacia la chaqueta, sacó el teléfono. En la pantalla apareció, Paulina. Hola. Isidora, por fin. Te llamo y no contestas. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? En casa. ¿En casa? Te dije que no fueras. Lo sé. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ahí? Isidora guardó silencio un momento, ordenando las ideas. Querían que firmara los documentos de venta. Hoy mismo. ¿Qué? ¿Y tú? No firmé. Gracias a Dios. ¿Y ellos? Se fueron corriendo. ¿Cómo que corriendo? Isidora miró la sartén a su lado. Tomé la sartén de mi abuela y fui hacia ellos. Salieron huyendo. Sin zapatos. Al otro lado hubo un silencio breve. Isidora. La voz de Paulina se volvió seria. ¿Estás bien? No sé. Supongo que sí. Voy para allá. Espérame. Paulina llegó 20 minutos después. Entró apresuradamente, Isidora le abrió sin quitar antes la cadena, comprobando por la mirilla, y corrió a abrazarla. Dios mío, Isidora, ¿cómo estás? ¿Estás entera? Entiera. ¿Y ellos? ¿De verdad los? ¿Con la sartén? No les pegué. Solo caminé hacia ellos. Y corrieron. Paulina se apartó un poco y la miró con atención. Estás rara. Ven, siéntate. Te sirvo café. Fueron a la cocina. Paulina se movió con soltura entre los muebles, encontró la cafetera turca, encendió la estufa, sacó las tazas. Isidora se sentó a la mesa y miró por la ventana. Afuera, la mañana de noviembre se veía gris, caía una llovizna fina. Cuéntalo todo, dijo Paulina, poniéndole una taza enfrente. Desde el principio. Isidora contó. Las bolsas con sus cosas en el pasillo, los papeles sobre la mesa, las palabras de Florinda, tranquilas, prácticas, como si hablaran de algo obvio. El agente inmobiliario huyendo, Agapito sin mover un dedo para defenderla. La sartén. Paulina escuchó en silencio, apretando la mandíbula. ¡Qué desgraciados!, dijo cuando Isidora terminó. ¡Qué malditos desgraciados! Sí. ¿Y ese Agapito tuyo? ¿Sabía? Sabía.
Desde el principio, creo. ¿Entonces estuvo contigo solo por el departamento? Isidora se encogió de hombros. Parece que sí. Dios mío. Paulina negó con la cabeza. Isidora, no sé ni qué decir. Esto es. Estoy bien, Paulina. No, no lo estás. Estás sentada como congelada y hablas en monosílabos. Es shock. Puede ser. Paulina se acercó más y le tomó la mano. Mira, ahora tomamos el café, luego te acuestas a dormir. Necesitas descansar después de la noche. Yo mientras recojo un poco, desempaco tus cosas y llamo a un policía conocido, le cuento la situación. Por si acaso. No llames al policía. Sí, hay que llamar. Esos dos aún pueden volver. O hacer alguna idiotez. Más vale prevenir. Isidora quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Asintió y bebió el café. Caliente, dulce. Paulina le había puesto 3 cucharadas de azúcar, aunque Isidora normalmente no le ponía. Así me gusta, dijo Paulina, acariciándole la mano. Tómate todo y a la cama. Yo me quedo aquí un rato. Isidora durmió hasta la tarde. El sueño fue pesado, sin sueños, solo un agujero negro. Despertó cuando ya había oscurecido afuera y pasó unos minutos mirando el techo, intentando entender dónde estaba y qué había pasado. Luego lo recordó. Las bolsas. Los papeles. La sartén. Se incorporó. El apartamento estaba silencioso, solo se oían pequeños ruidos desde la cocina. Paulina hacía algo. Isidora se levantó, se puso la bata, la suya, la de las rosas, recién sacada de una bolsa, y salió de la habitación. El apartamento había cambiado. Ya no había bolsas en el pasillo, sus cosas estaban en su sitio. En el perchero solo colgaba su chaqueta, ni rastro de las cosas de Agapito. ¿Despertaste? Paulina asomó desde la cocina. ¿Cómo estás? Mejor. Gracias. Estuve organizando un poco. Tus cosas las acomodé, y la porquería de ellos, en bolsas y al descansillo. Que la recojan si quieren. ¿Llamaron? Agapito llamó como 5 veces. No contesté. Y tú tampoco deberías. Isidora asintió. También llamé al policía, continuó Paulina. Dice que si intentan amenazar o entrar, llames a la policía de inmediato. Y que puedes poner una denuncia por intento de fraude, si quieres. No quiero. Solo quiero que desaparezcan de mi vida. Te entiendo. Cenaron. Paulina preparó pasta con salchichas. Nada complicado, pero Isidora se dio cuenta de pronto de lo hambrienta que estaba. Comió rápido, con avidez, como si llevara días sin probar bocado. Oye, dijo Paulina mientras terminaban el café, ¿y si cambias las cerraduras? Por si acaso. Agapito tenía llaves. Es verdad, hay que cambiarlas. Mi hermano trabaja con cerraduras. Puedo llamarlo mañana, te lo hace rápido y barato. Te lo agradecería. Paulina se fue alrededor de las 10, tenía que madrugar. Isidora cerró la puerta tras ella, giró la llave y puso la cadena. Se quedó escuchando el silencio. El apartamento volvía a ser suyo. Solo suyo. Revisó las habitaciones. Miró el baño, ya no había frascos ajenos, la cocina, la sartén estaba en su lugar, el cuarto. El sofá que Agapito había comprado para su madre seguía allí, contra la pared. Tendría que venderlo o tirarlo. En la mesita estaba la foto de su abuela. El cristal roto, pero el rostro aún perfectamente visible. Isidora tomó el portarretratos. No te fallé, abuela, susurró. No lo entregué a extraños. La abuela la miraba desde la foto. Joven, hermosa, con esa sonrisa que Isidora recordaba desde niña. Cuida el departamento. Las paredes recuerdan. Lo cuidó. Los días siguientes se mezclaron en uno. Isidora pidió una baja médica, por suerte, el director del hospital lo entendió. Paulina debió haberle contado algo, porque él no preguntó nada, solo firmó la solicitud por una semana.
El lunes llegó el hermano de Paulina y cambió las cerraduras. Nuevas, brillantes, con 3 vueltas de llave. Isidora pagó $100 y se sintió un poco más tranquila. Agapito siguió llamando. Los primeros 2 días, varias veces por hora. Isidora rechazaba las llamadas sin mirar siquiera. Luego empezó a mandar mensajes. Isidora, hablemos. Lo entendiste mal. Mi mamá se exaltó. Ella no quería. Yo te amo. Vamos a arreglar todo. Ella no respondió. Bloqueó su número y también el de Florinda. Esta también intentó llamarla un par de veces. El miércoles llegó un correo electrónico. Largo, de 3 pantallas. Agapito escribía que no había sido así, que su madre lo obligó, que él no quería, que amaba a Isidora y que estaba dispuesto a arreglarlo todo. Al final, pedía una cita para hablar como adultos. Isidora leyó hasta la mitad, luego lo borró. Y bloqueó también su correo. El jueves llamaron desde un número desconocido. Contestó, quizá algo importante. ¿Isidora? La voz de Florinda era melosa. Hijita, tenemos que hablar. Isidora colgó sin decir palabra. El viernes vinieron. Isidora oyó el timbre de la puerta alrededor de las 7 de la tarde. Miró por la mirilla y vio a Agapito. Estaba en el rellano, moviéndose de un pie al otro. En las manos llevaba un ramo de flores cualquiera. Detrás de él, asomaba Florinda. Isidora. Agapito golpeó la puerta. Abre, por favor. Tenemos que hablar. Ella no contestó. Isidora, sé que estás ahí. Por favor. Los golpes se hicieron más fuertes. Isidorita, la voz de Florinda. Querida, queremos arreglarlo. Abre, conversemos. Isidora tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. Hola, en mi dirección están golpeando la puerta para entrar. Calle, número, departamento. Sí, están amenazando. Por favor envíen una patrulla. Habló en voz alta, para que se oyera en el pasillo. Los golpes cesaron. ¿Qué te pasa? La voz de Agapito se volvió chillona. Llamaste a la policía. Agapito, vámonos. Florinda lo jaló del brazo. Rápido, vámonos. Se oyó el ruido apresurado de pasos bajando la escalera, un portazo en la entrada del edificio. 15 minutos después llegó la policía. Isidora explicó todo. El exnovio, el intento de fraude, que no se iban. El oficial, un chico joven de rostro cansado, tomó nota y prometió hablar con ellos. Si vuelven a molestarte, llama enseguida, dijo. Y también puedes presentar una denuncia formal si quieres. Lo pensaré. No volvieron. Diciembre llegó frío. Isidora regresó al trabajo una semana después de aquella mañana inolvidable. Los compañeros la miraban con curiosidad. Paulina, por supuesto, había contado lo sucedido a grandes rasgos. Pero nadie la acosó con preguntas. Solo Dolores, la jefa de enfermeras, se acercó en el almuerzo y dejó una barra de chocolate frente a ella. ¿Para qué es esto?, preguntó Isidora. Para el ánimo. Anda, cómetelo. Isidora se lo comió. No mejoró su humor, pero le dio algo de calor. El trabajo ayudaba a no pensar. Turnos, pacientes, procedimientos, registros, la rutina la absorbía y no dejaba espacio para el dolor. Llegaba a casa por la noche, se tiraba en la cama y se dormía al instante, sin sueños. El departamento iba recuperando su antiguo orden. Isidora tiró el sofá que Agapito había comprado para su madre, lo sacó a la basura por partes ella sola. Quitó la foto del pequeño Agapito en traje de marinero, la rompió y la tiró. Lavó toda la ropa de cama, fregó los pisos con cloro, limpió cada superficie. Como si estuviera desinfectando. Borrando el olor ajeno, la presencia ajena. La geranio seguía en el alféizar. Isidora la regaba los miércoles y sábados, como siempre. En el aparador brillaba la vajilla de la abuela. En la cocina, en su sitio legítimo, colgaba la sartén de hierro.
La foto de la abuela la llevó al taller, le pusieron un vidrio nuevo. Ahora el marco estaba en la mesita de noche y, cada mañana al despertar, Isidora veía el rostro de su abuela. La defendí, pensaba. Y se sentía un poco mejor. Antes de Año Nuevo, Paulina la arrastró al convivio del trabajo. Ni lo discutas, declaró cuando Isidora trató de negarse. Llevas 2 meses encerrada como un búho. Trabajo, casa, casa, trabajo. Así no se puede. Estoy bien así. Bien dice. ¿Te has visto en el espejo? Pálida, flaca, sin brillo en los ojos. Necesitas distraerte. Isidora se miró en el espejo. Paulina tenía razón, se veía mal. Pero aún así no tenía ganas de ir al convivio. Allí todos van a preguntar. Nadie va a preguntar nada. Ya avisé. Y si alguien se pone insistente, me encargo yo. La fiesta se celebró en un restaurante cerca del hospital. Mesas, árbol de Navidad, música, olor a mandarinas y a ensalada de Nochebuena. Isidora se sentó en un rincón, bebiendo champaña y viendo a los colegas bailar canciones populares. ¿Aburrida? Alzó la vista. Junto a ella estaba un hombre de unos 35 años, alto, de pelo corto y ojos grises atentos. Su cara le resultó vagamente familiar. ¿Nos conocemos?, preguntó. Casi. Soy Leopoldo, de traumatología. Una vez me ayudaste a mover a una paciente. Hace como medio año. Una abuelita con fractura de cadera. Isidora lo recordó. Cierto, aquella abuela. Grande, pesada, sola no podía. Sí, lo recuerdo. ¿Puedo sentarme? Ella se encogió de hombros. Él se sentó enfrente y colocó un vaso con agua mineral sobre la mesa. ¿No tomas?, preguntó Isidora, señalando el vaso. Estoy conduciendo. Y en general no soy de beber mucho. Hablaron. Leopoldo resultó ser cirujano traumatólogo, trabajaba en el hospital desde hacía 3 años. Antes había estado en una clínica de Puebla. Se mudó a Ciudad de México por la carrera. ¿Y tú llevas mucho aquí?, preguntó. 6 años. Desde la escuela, vine directo. ¿Te gusta? Me acostumbré. Trabajo como cualquier otro. Él asintió sin seguir indagando, e Isidora se lo agradeció. Permanecieron allí hasta el final de la fiesta, conversando de tonterías, del trabajo, del clima, de los pacientes raros. Leopoldo contó la historia de un tipo que llegó con un clavo en el pie y aseguraba no sentir dolor porque practicaba antiguas técnicas de sanación. Isidora se rió. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Al terminar la fiesta, él se ofreció a llevarla a casa. No hace falta, iré en metro. ¿A la 1 de la mañana? ¿Sola? Soy una mujer adulta. No lo dudo, pero paso por ahí de todos modos. Aceptó. No porque temiera ir sola, sino porque, sin saber por qué, quería alargar un poco más la noche. En el coche viejo, pero bien cuidado, sonaba la radio. Leopoldo conducía en silencio, sin intentar llenar el aire con frases. Era agradable. En la entrada de su edificio, se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Me das tu número?, Isidora vaciló. Algo se movió dentro de ella. No miedo, más bien cautela. Después de Agapito, se había jurado no confiar en ningún hombre. Pero Leopoldo la miraba tranquilo, sin presión, solo esperando. Está bien, dijo, y dictó el número. Te llamaré, sonrió él. Buenas noches, Isidora. Buenas noches. Bajó del coche y caminó hacia la puerta. Tenía un sentimiento extraño, ligereza y ansiedad al mismo tiempo. Él llamó al día siguiente. ¿Quieres ir a algún lado? Al cine, por ejemplo. ¿O solo caminar? ¿Caminar dónde? Donde quieras. Chapultepec, el centro, la Ribera. Tú elige. Se vieron el domingo en Chapultepec. Recorrieron las avenidas nevadas, bebieron chocolate caliente en vasos de papel, miraron el lago con los patos nadando.
Leopoldo habló un poco de sí mismo. Sin detalles. De Puebla, padres allí, el padre ingeniero, la madre maestra. Estuvo casado, se divorció hace 3 años, sin hijos. No explicó las razones y ella no preguntó. Ella también contó cosas. Sobre la abuela, el departamento, el trabajo. De Agapito, no. No quería revolver eso. En la segunda cita fueron al cine. En la tercera, al teatro, a una obra moderna que ninguno entendió, pero que ambos comentaron riéndose en un café después. Isidora se descubría sintiendo algo raro. Con Leopoldo todo era tranquilo. No había mariposas en el estómago, ni vértigo de enamoramiento. Solo una sensación tibia, pareja, como si lo conociera desde hacía mucho. ¿Será así como debe ser? Pensaba. ¿Será que lo verdadero es así? Sin fuegos artificiales. En febrero él fue por primera vez a su casa. Isidora preparaba la cena, algo simple, nada especial. Freía papas en la sartén de su abuela, cortaba una ensalada. Leopoldo estaba sentado a la mesa, contándole algo del trabajo. Un caso complicado, una fractura en 3 partes que apenas habían logrado reconstruir. Buena sartén, comentó, observándola mientras volteaba las papas. ¿Es de hierro? Era de mi abuela. Debe tener como 40 años. Estas duran para siempre. Mi abuela también tenía una parecida. Isidora sonrió. No sabía por qué, pero aquello importaba, que él entendiera. Después de cenar se sentaron en el sofá nuevo, comprado por Isidora para reemplazar el que había tirado, y vieron una película. Leopoldo la abrazaba por los hombros, suave, sin invadir. Isidora, dijo de pronto. Quiero decirte algo. Ella se tensó. ¿Qué cosa? No te asustes, no es nada malo, se giró hacia ella y la miró a los ojos. Solo quiero que sepas que no tengo prisa. Para nada. Estoy dispuesto a esperar. ¿Esperar qué? A que estés lista. Para confiar. Para dejarme acercar más. Veo que no te resulta fácil. No sé qué pasó antes, y no pregunto. Pero quiero que sepas que no me voy a ir. Isidora guardó silencio. Tenía un nudo en la garganta. ¿Por qué? Preguntó al fin. ¿Por qué te importa? ¿Por qué me gustas? Mucho. Y siento que contigo. Es lo correcto. No sé cómo explicarlo. Ella lo miró, su rostro sereno, los ojos grises, las manos de cirujano con dedos largos. Y de pronto lo supo con absoluta claridad, le creía. Sin pruebas, sin garantías. Está bien, dijo. Esperemos. Él sonrió y la besó en la sien. La primavera llegó temprano. Ya en marzo hacía calor, llovía menos, y las calles parecían avenidas floridas. Isidora chapoteaba sobre los charcos pensando en lo extraña que es la vida. Medio año atrás estaba sentada en el suelo del pasillo, apretando una sartén de hierro y sin saber qué sería de ella. ¿Y ahora? Ahora tenía a Leopoldo. Él no se mudó con ella. Ambos decidieron no apresurarse. Pero iba seguido, a veces se quedaba a dormir. Llevó su cafetera italiana y desde entonces el departamento olía a espresso por las mañanas. Isidora conoció a sus padres, viajaron a Puebla un fin de semana. La madre de Leopoldo, Amelia, resultó ser una mujer tranquila y sonriente, que los alimentó hasta hartarlos y ni una sola vez preguntó cuándo sería la boda. El padre, un hombre callado y firme, le estrechó la mano y dijo: Leopoldo es buen muchacho. No lo lastimes. Haré lo posible, respondió ella. De vuelta en el coche, Leopoldo comentó: Les caíste bien. ¿Cómo lo sabes? Mi mamá dijo, buena muchacha, seria. Para ella es el mayor elogio. Isidora se rió. Y yo esperando a que preguntara por la boda y los nietos. Ella no es así. Cree que nosotros debemos decidir. Mujer sabia. Sí. Tuve suerte con mis padres. Isidora pensó en los suyos. Su mamá y papá vivían en las afueras, en una casa propia.
Ella casi no los visitaba, quizá una vez cada 2 o 3 meses. Tendría que llevarles a Leopoldo. Luego, decidió. Todo a su tiempo. En abril ocurrió algo inesperado. Isidora regresaba del trabajo cuando sonó el teléfono con un número desconocido. Quiso rechazar la llamada, desde lo de Agapito desconfiaba mucho, pero algo la hizo contestar. ¿Hola? ¿Isidora? Sí. Buenas tardes. Habla Gumecindo, de la agencia inmobiliaria. ¿Se acuerda de mí? Claro que se acordaba. ¿Cómo no hacerlo? El mismo agente que había estado en su cocina con aquella carpeta de documentos. ¿Qué quiere? Yo. Vaciló. Quería disculparme. ¿Por qué? Por aquella situación. Me dijeron que usted estaba de acuerdo con la venta, que todo era voluntario. Yo no lo sabía. ¿No sabía que estaba participando en un intento de fraude? No, o sea. Suspiró. Mire, de verdad no lo sabía. Esa mujer, Florinda, llegó a la agencia diciendo que vendía el departamento de su hija, que la hija estaba ocupada en el trabajo y le había pedido organizarlo todo. Enseñó algunos documentos, yo no los revisé bien. Es mi culpa, lo admito. Pero no quise engañar a nadie. Isidora guardó silencio. Me fui de esa agencia, continuó él. Después de lo que pasó. Entendí que debía revisar todo con más cuidado. En fin. Solo quería decir que lo siento. De verdad. Está bien, dijo Isidora. Lo escuché. Y otra cosa, dudó. Por si le interesa. A esa mujer, Florinda, y a su hijo los detuvieron hace un mes. Por el mismo tipo de esquema, pero en otro barrio. Allí casi lo lograron, manipularon a una anciana, casi le quitaron el departamento. Pero los familiares intervinieron a tiempo y presentaron la denuncia. ¿Están arrestados? Están bajo investigación. Fraude en gran escala. Isidora se quedó parada en medio de la calle, con el teléfono pegado al oído, sin saber qué sentir. ¿Satisfacción? ¿Alivio? ¿Venganza? Nada de eso. Solo vacío. Gracias por avisar, dijo al fin. No hay de qué. Y perdón otra vez. Colgó. Por la noche se lo contó a Leopoldo. Él escuchó en silencio y luego la abrazó. ¿Cómo estás? Bien. No sé. Es extraño. Pensé que me alegraría, pero no siento nada. Es normal. Ya lo dejaste atrás. Ellos son pasado. Isidora asintió. Tenía razón. Agapito, Florinda, toda aquella historia. Quedaban lejos, como un mal sueño olvidado al mediodía. El verano pasó volando. Ella y Leopoldo se fueron de vacaciones a Oaxaca, 2 semanas. Se alojaron en una casa de huéspedes pequeña, pasearon por el centro histórico, comieron tamales y mezcal. Por las noches se sentaban en la terraza con una botella de vino y veían el atardecer. «Qué bien se está aquí», dijo Isidora una vez. «Bien», respondió Leopoldo. «Pero en casa mejor». «¿Por qué?» «Porque ahí está tu sartén». Ella soltó una carcajada y le lanzó una uva. En agosto, una semana antes de su cumpleaños, él le pidió matrimonio. Sin pompa, sin restaurante ni mariachis, simplemente por la mañana, en la cocina, mientras ella freía huevos. Él se acercó por detrás, la abrazó y dijo: «Cásate conmigo». Isidora se quedó inmóvil con la espátula en la mano. «¿Qué? Cásate conmigo. Por favor». Ella se volvió. Él estaba ahí, despeinado, con una camiseta vieja, la marca de la almohada en la mejilla, mirándola serio, expectante. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Y el anillo? Aquí está. Sacó una cajita del bolsillo de los pantalones de pijama. Lo llevo un mes encima, esperando el momento. Y luego pensé, ¿qué momento? El mejor momento es cuando tú estás cerca. Isidora miró la caja, su rostro serio, un poco asustado, los huevos que empezaban a quemarse. «Se están quemando los huevos», dijo ella.
No importa. Isidora, dime solo sí o no. Entiendo si dices que no. Espero más tiempo si hace falta. Ella guardó silencio. 1 segundo. 2. 3. Sí, dijo por fin. Sí. Sí. Me casaré contigo. Él exhaló, resultó que todo ese tiempo había estado conteniendo el aire y la abrazó con tanta fuerza que ella gimió. Los huevos. Murmuró contra su hombro. Al diablo los huevos. Los huevos se quemaron. No les importó. La boda fue en octubre. Sencilla, sin extravagancias, solo familiares cercanos. Los padres de Leopoldo vinieron desde Puebla, los de Isidora desde las afueras. Paulina fue la testigo, lloró durante toda la ceremonia y repetía, estoy tan feliz, tan feliz. Isidora llevó un vestido blanco sencillo, sin volumen, sin tul ni velo. Leopoldo, un traje gris que le quedaba perfecto. Firmaron en el registro civil de la colonia obrera, el mismo donde la abuela llevaba a Isidora de niña para ver bodas. Después fueron a un restaurante pequeño, acogedor, con vista al parque. Se quedaron hasta la noche, comiendo, brindando. El padre de Leopoldo lloró al hablar del hijo, y todos fingieron no verlo. Al anochecer, cuando los invitados se fueron, Isidora y Leopoldo regresaron a casa. A su departamento en la colonia obrera, que ahora era de los dos. ¿Cansada?, preguntó él, ayudándole a quitarse los zapatos. Un poco. Pero es un buen cansancio. Entraron en la cocina. Isidora encendió la tetera, sacó las tazas, las de su abuela, del juego con flores azules. «Sabes», dijo sirviendo el café, «durante mucho tiempo pensé que no tendría suerte. Que los hombres buenos le tocaban a otras. Que yo me quedaría sola en este departamento, con la geranio y la sartén. ¿Y qué cambió? Tú apareciste». Leopoldo sonrió y tomó su mano. «Me alegra haber aparecido». «A mí también». Se sentaron en la cocina, bebieron café y guardaron silencio. Afuera brillaban las luces de la ciudad, en el alféizar la gerania asomaba su verde oscuro, y en la pared marcaban el tiempo los viejos relojes de la abuela. Isidora miró la fotografía de su abuela, que había puesto en un estante de la cocina para tenerla cerca. «Gracias, abuela», murmuró solo con los labios. La abuela Ermelinda la miraba desde la foto, joven, hermosa, sonriente, como si dijera, sabía que todo saldría bien. Pasó un año. Isidora estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia de octubre y pensando en cuánto había cambiado. Seguía trabajando en el hospital, pero ahora medio turno. El resto del tiempo lo dedicaba a la casa y a prepararse. «Isidora». La voz de Leopoldo resonó desde la entrada. «Ya llegué». «Voy». Salió al pasillo. Leopoldo estaba junto a la puerta, sacudiendo las gotas de lluvia de su chaqueta. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Hola, mamá». «Hola, papá». Se acercó y la abrazó. Colocó con cuidado la mano sobre su vientre redondeado. «¿Cómo están sin mí? Te extrañamos». «Yo también». Fueron a la cocina. Isidora puso a calentar la cena, pozole, del verdadero, espeso, hecho con la receta de la abuela. Leopoldo se sentó a la mesa y comenzó a contar cosas del trabajo, de pacientes, de una anécdota graciosa en urgencias. Isidora lo escuchaba a medias mientras removía el pozole en la olla, miraba a su marido, a la cocina, a la gerania en la ventana. Y sentía algo extraño. Una plenitud. Una sensación de haber llegado. Recordó aquella mañana de hace año y medio. Las bolsas de basura en el pasillo, los papeles en la mesa, la voz de Florinda, «Vamos a vender tu departamento». Y ella misma, con la sartén en la mano y un vacío helado por dentro. Entonces le pareció que todo había terminado, que había sido traicionada, usada, que estaría sola para siempre. ¿Y ahora? ¿En qué piensas?, preguntó Leopoldo. En el pasado, nada más. ¿En qué parte del pasado? Isidora dudó un momento. ¿Recuerdas que te conté sobre mi ex? ¿Sobre su madre? Sí.
Los que querían quitarte el departamento. Esos. Yo entonces pensé, ya está, se acabó. Pero resultó que era el comienzo. ¿El comienzo de qué? Isidora sonrió, llevando una mano a su vientre. El comienzo de la vida de verdad. Leopoldo se levantó, se acercó por detrás y la abrazó. Te amo, dijo en voz baja. Y yo a ti. Se quedaron así, abrazados, en la pequeña cocina del viejo edificio. En silencio. Afuera llovía, en la estufa el pozole borboteaba, los relojes marcaban el tiempo en la pared. Y en su lugar, en el gancho junto a la estufa, colgaba la sartén de hierro de la abuela. Pesada, fiel, segura. Como la memoria, como un talismán. Como una forma de recordar que, a veces, hace falta tomar algo pesado en las manos para defender lo que es tuyo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.